destituyó todos los poderes, que derogó las leyes habilitantes, que destituyó a todos los diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional. Un golpe de Estado dirigido desde el Imperio norteamericano, donde lamentablemente se intentó llevar a nuestro país a la violencia, llevar a nuestro país a la guerra civil. Ese golpe de Estado no comenzó el 11, comenzó mucho antes, con una campaña para generar la división, la violencia y el odio en el pueblo venezolano. Una campaña donde de manera permanente al pueblo venezolano se le acusaba de hordas, de chusmas, de violentos, de que eran una amenaza. Y a partir de esa campaña de odio se justificaba cualquier acción de masacre contra nuestro pueblo. Por eso es absolutamente necesario no olvidar y además estar claro de que las intenciones de ese imperio norteamericano que pretendió quebrantar la paz y la democracia en nuestro país siguen estando presentes. Mientras Venezuela tenga los recursos energéticos que tiene y tenga una postura soberana en las defensas de sus recursos, ese imperio norteamericano estará acechando para saquear y robar como lo ha hecho con todos los pueblos de Latinoamérica, con la mayoría de los pueblos del mundo. Ese imperio norteamericano, además, tiene que impedir a toda costa que el ejemplo de Venezuela se ha mostrado ante el mundo, el ejemplo de que es posible que los pueblos asuman los gobiernos, que haya poder popular. Hemos demostrado que es posible que los pueblos organizados, movilizados, decidan la política del país, planifiquen, participen en la economía, desarrollen su legislación y transformen la realidad. Y eso es una amenaza para los intereses capitalistas, imperialistas, que no quieren que Venezuela siga siendo ejemplo de que otro mundo es posible. Por eso estamos debatiendo sobre el 11 de abril. Y un elemento importante de aquellos que pretenden lavarse las manos de su participación en el golpe es que hoy, este año, hace unas semanas, un grupo de sectores de la derecha estuvo justamente ante organismos internacionales, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, defendiendo a los asesinos confesos, convictos, ya detenidos por los asesinatos que se dieron el 11 de abril. Los comisarios de la policía, que ya han sido sentenciados, que participaron en la planificación y en la ejecución de toda la acción del 11 de abril, donde se asesinó al pueblo venezolano de lado y lado para justificar el golpe de Estado, esos asesinos hoy pretenden hacerse pasar por presos políticos y está lamentablemente la derecha venezolana, la calle del imperio, hablando de violación de derechos humanos y diciendo que esos asesinos son presos políticos. Es algo tan terrible que terroristas que asesinaron al fiscal Danilo Anderson, le pusieron una bomba en su vehículo, lo estallaron en pedazos, justamente para impedir las investigaciones sobre el 11 de abril, hoy también se hagan pasar por presos políticos y sean lamentablemente defendidos por la ultraderecha venezolana. Eso hace que efectivamente esa acción conspiradora y golpista siga en pie. Nosotros vamos a seguir haciendo un esfuerzo, el máximo, porque sigamos en el camino de la democracia, por abrir los espacios del diálogo. Nuestro presidente lo ha demostrado en reiteradas oportunidades, desde firmando un decreto de amnistía hasta justamente el día 14 de abril del 2002, en vez de salir a la persecución y a la detención, él apeló al crucifijo. Él apeló a un sentido absolutamente humanista, profundamente cristiano, totalmente tolerante, intentando que nunca los gringos pasen con su agenda de violencia y que siga siendo una discusión de venezolanas y venezolanos y que no vayamos a la guerra y a la violencia. Ante esa demostración ante el mundo del profundo pacifismo de nuestro gobierno, de nuestra revolución y de nuestro comandante, la respuesta fue el paro petrolero, la guarimba, la conspiración con paramilitares colombianos para un magnicidio,
los distintos boicots económicos para quebrar al país, las estrategias permanentes de crisis, de búsqueda de la crisis política, social y económica. Esa ha sido la estrategia de la derecha venezolana. Nosotros igual nos empeñamos en la democracia, nos empeñamos en el diálogo, haremos todo cuando esté de nuestro lado para lograr que siga la paz y que en democracia construyamos el socialismo bolivariano para la felicidad de nuestro pueblo. No permitiremos que pase la violencia, pero de ninguna manera aceptaremos el olvido. Quienes hoy pretenden borrarnos la memoria, quienes hoy pretenden que olvidemos esta historia inmediata que acaba de pasar, un paro petrolero que causó una pérdida de casi 20.000 millones de dólares y que tiene un impacto enorme en nuestra economía. Esas mismas acciones que hoy pretenden, acusando a Venezuela de violador de derechos humanos ante la Corte Internacional, provocar una intervención y decir que es un Estado forajido. Eso lo pretenden defendiendo a los golpistas criminales y asesinos comprobados que están detenidos por sus criminales acciones el 11 de abril y por el asesinato del fiscal a través de un atentado terrorista, Danilo Anderson. Así que nosotros asumimos la defensa de la democracia. No nos llevarán al conflicto y a la violencia porque el pueblo venezolano ha demostrado su convicción democrática, su absoluto compromiso con la construcción de la patria. Ese 11 y 12, el día 13, pretendieron desviar al pueblo venezolano hacia los saqueos. Creían que el pueblo venezolano podía ser engañado, pero de ninguna manera pudieron hacerlo porque el pueblo venezolano está absolutamente consciente que lo que estamos construyendo en este momento es la patria bonita, la patria nueva, la patria socialista, la patria donde cabemos todos y todas. Los que no creen en la revolución y los que estamos firmemente convencidos de que hay que hacer una revolución para ser libres, para ser victoriosos, para desarrollarnos, para que haya efectivamente vida plena. Vivir viviendo, como dice nuestro comandante. Nosotros estamos convencidos de que eso solo se hace por paz, con paz y en democracia. Por eso no permitiremos el olvido, pero nunca llegaremos a la agenda de la violencia. Y justamente no queremos olvidar, y justamente queremos hacer memoria, una memoria sobre el 11 de abril, una memoria sobre los muertos de los 60, 70 y 80, de la dictadura puntofijista que aquí aplicó la desaparición forzada, el secuestro, el asesinato y la tortura. También de eso tenemos que estar conscientes, porque quienes juegan al olvido y se lavan las manos como Pilato, pretenden volver a imponer el régimen oprobioso, dictatorial, al servicio de los gringos. Ellos no querían solamente imponer una dictadura, querían una guerra para una intervención. No pasarán porque América Latina cambió, porque nuestro pueblo es consciente y porque creemos que definitivamente tenemos rumbo, tenemos patria y además tenemos algo que no teníamos desde hace 200 años. Tenemos el comandante de esta revolución, el presidente Hugo Chávez, que es ejemplo viviente, luz para seguir este camino de construcción socialista. No porque sea un líder mesiánico, sino porque responde a los intereses y expresa las necesidades, la lucha histórica de nuestro pueblo. Por eso hoy abrimos un debate que no termina, un debate dirigido a la conciencia, al compromiso y a profundizar el diálogo político en democracia y no en los caminos de la violencia. Muchas gracias. Bien, nosotros escuchamos palabras de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Blanca Ecao, quien rechazaba los intentos de la oposición en olvidar lo que es la conmemoración del 11 de abril. Recuerden que el gobierno nacional, además los familiares de las víctimas han tomado esta fecha para conmemorar estos acontecimientos. Vamos a seguir escuchando las palabras de la diputada Blanca Ecao. Esta búsqueda de la memoria no termina hoy, mañana tenemos una movilización, nos vamos a encontrar todas y todos, los que creemos en esta patria libre y soberana, los que creemos que es necesario estar conscientes y comprometidos con el futuro, y para eso hay que entender quiénes somos, dónde estamos y de dónde venimos. Pues tenemos una concentración en la Plaza Venezuela a las 10 de la mañana y de ahí iremos hacia Miraflores, justamente
en este momento a celebrar el triunfo, la victoria del pueblo, la unión cívico-militar, donde el pueblo derrotó al imperio norteamericano, derrotó el poder mediático, donde el pueblo se hizo comunicador a través de los medios comunitarios, a través de la movilización y transformó esa realidad golpista en una victoria popular. Gracias. Bien, como decíamos, escuchamos palabras de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada. Ese imperio norteamericano estará acechando para saquear y robar, como lo ha hecho con todos los pueblos de Latinoamérica, con la mayoría de los pueblos del mundo. Ese imperio norteamericano, además, tiene que impedir a toda costa que el ejemplo de Venezuela sea mostrado ante el mundo. Intentó llevar a nuestro país a la violencia, llevar a nuestro país a la guerra civil. Ese golpe de Estado no comenzó el 11, comenzó mucho antes, con una campaña para generar la división, la violencia y el odio en el pueblo venezolano. Una campaña donde de manera permanente al pueblo venezolano se le acusaba de hordas, de chusmas, de violentos, de que eran una amenaza. Y a partir de esa campaña de odio se justificaba cualquier acción de masacre contra nuestro pueblo. Por eso es absolutamente necesario no olvidar y además estar claro de que las intenciones de ese imperio norteamericano que pretendió quebrantar la paz y la democracia en nuestro país siguen estando presentes. Mientras Venezuela tenga los recursos energéticos que tiene y tenga una postura soberana en las defensas de sus recursos, que destituyó todos los poderes, que derogó las leyes habilitantes, que destituyó a todos los diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional. Un golpe de Estado dirigido desde el imperio norteamericano, donde lamentablemente se intentó